Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas en Resonancia Cristal a este nuevo encuentro. Y la semana pasada, lamentablemente, no pude salir al aire, tuve un pequeño percance con internet, de estos que están pasando últimamente. Así que bueno, hoy continuamos con lo que veníamos hablando, que tiene que ver con cómo es que nuestra mente funciona, es decir, qué es lo que nos pasa. Eh, ¿Qué pasa con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con lo que sentimos en el cuerpo? O sea, para comprender bien cómo está funcionando nuestra mente. Y hoy vamos a ver por qué nosotros evitamos ciertas situaciones, por considerarlas adversas, por considerarlas negativas. Les decía la otra semana que cuando ante un acontecimiento aversivo, hemos tenido una reacción emocional negativa, etiquetamos al acontecimiento como a la reacción, o sea, como a la emoción, como malos, como negativos, porque creemos que lo que estamos pensando es cierto, es la realidad. Tenemos un pensamiento que nos lleva entonces a evitar esa vivencia, eso que nosotros consideramos que es negativo. Y porque nos pasó, hemos sentido en el cuerpo esa emoción negativa ligada a una vivencia. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es evitar esa vivencia. Y es así porque nuestra mente, que ha evolucionado a miles y miles de años, va a evitar todo daño, todo dolor, y para eso crea mecanismos para protegernos y mantenernos así con vida, mantenernos protegidos y con vida. Entonces, si nosotros hemos tenido un pensamiento sobre una experiencia y lo etiquetamos como negativo, el solo recuerdo de esa experiencia que viene, el recuerdo ese viene como otro pensamiento, un segundo pensamiento, lo vamos a identificar también como negativo, porque ahí los dos pensamientos se funden y lo etiquetamos como negativo. Y si, por ejemplo, estamos pasando por un momento de profunda tristeza, de ansiedad, de angustia, y esto provoca, por supuesto, sufrimiento y un dolor que no es soportable, cuando surgen tales sentimientos vamos también a tratar de evitarlos, porque estamos fusionados con que nosotros somos tristes, que somos ansiosos, que estamos angustiados, y etcétera. Es decir, vamos a evitar inclusive lugares, vamos a evitar personas que nos provoquen esos sentimientos, porque creemos que somos eso, que somos lo que pensamos de nosotros. Trataremos entonces de no pensar, o sea, tratamos de evitar también pensar y tratamos de evitar tales reacciones para evitar el dolor, para evitar el sentirnos mal. Yo les decía la otra vez que es como conducir un auto por una ruta en forma automática y por lo tanto, si voy en forma automática me salgo del camino. ¿Por qué? Porque si bien leímos las señales, no nos percatamos que esas señales estaban mal escritas. ¿Y por qué? Porque en ese momento no podemos distanciarnos para verlas claramente y por supuesto reescribirlas para unirnos a la banquina. No podemos apartarnos para ver objetivamente. Y aquí hay dos temas, hay dos procesos que causan este dolor, ese dolor que tratamos de evitar. Es un proceso de evaluación y un proceso de autoconceptualización, es decir, el proceso de evaluación como la creencia en el valor de la evidencia, es decir,
El creer que lo que nosotros estamos evaluando es cierto, es así tal cual, lo que estamos evaluando como negativo es así y es tal cual como lo estamos evaluando. Por lo tanto, si recuerdo una situación, el revivir ese acontecimiento doloroso en este momento en nuestra mente causa dolor. Y ese dolor se amplifica, es decir, el impacto es mayor porque creemos que esto es así, que es cierto, que es tal cual como nosotros lo estamos percibiendo. A ver, por ejemplo, si ahora nosotros activáramos el recuerdo de algo doloroso y pudiéramos observarnos durante unos minutos, veremos que el solo hecho de evocar mentalmente, evocar en nuestra mente esa situación dolorosa, de traerla al momento presente, ese recuerdo doloroso del pasado, nos provoca angustia, nos provoca tristeza. Es decir, nosotros traemos algo del pasado al momento presente y sin embargo nos provoca la misma tristeza y la misma angustia que en el pasado. O sea, nos provocó esa situación dolorosa. Y así es como también nos proyectamos hacia el futuro, es decir, de cómo procederemos con respecto a esa situación, con respecto a esos sentimientos, esos pensamientos de dolor. El segundo proceso del que hablamos, que es la autoconceptualización, es decir, cómo nos percibimos con respecto a la situación, nosotros podemos aprender a cambiar el proceso por el cual nos percibimos de esa manera. Pero para esto hay que observar la situación y cómo nos sentimos nosotros frente a esa situación que etiquetamos como negativa. Y entonces reconocer las emociones, reconocer los sentimientos en nuestro cuerpo, qué nos está pasando, y a partir de reconocer qué es lo que nos provoca ese sufrimiento, que nos provoca sufrimiento, así poder identificar pensamientos sobre la situación, sobre nosotros mismos. Y sería bueno anotarlos como si lleváramos un diario de esto. Es decir, cuando nosotros nos descubrimos teniendo esos pensamientos de rechazo, teniendo esos pensamientos de angustia, de dolor, identificar qué estábamos haciendo en ese momento. ¿Qué estábamos nosotros haciendo en ese momento que sentimos o que vinieron esos pensamientos de rechazo y de angustia? Sería bueno, por ejemplo, poder escribirlo en un papel y poner en una columna, en una primer columna, qué estábamos haciendo en ese momento, cuando vinieron esos pensamientos, ese pensamiento de angustia, de dolor. Y en la siguiente columna, la emoción, es decir, la emoción y el sentir en el cuerpo que tuvimos con respecto a eso que estaba aconteciendo. Y en la tercera columna, el pensamiento relacionado con esa lucha emocional. Entonces, por ejemplo, em, me estaba despertando, supongamos, vino un pensamiento que me puso mal, me puso nerviosa ya directamente al despertarme, un pensamiento de irritabilidad. ¿Cuándo vino? Bueno, en la primera columna voy a anotar qué es lo que yo estaba haciendo en ese momento cuando tuve ese pensamiento de irritabilidad. Y entonces puedo ver, por ejemplo, o puedo recordar o puedo anotar que yo estaba sentada en la cama, que estaba despertándome o me estaba levantando para, y me puso de mal humor.
En la segunda columna voy a poner la emoción relacionada al respecto de esa irritación. ¿Y qué estaba pensando en ese momento? Estaba pensando que me estaba levantando para ir a un trabajo que no me gusta ya. Me voy a dirigir a ese trabajo y odio hacer esto todos los días. Bueno, en la tercera columna, el pensamiento asociado a esto. ¿Por qué odio hacer esto todos los días? Porque considero que estoy malgastando mi tiempo haciendo algo que no quiero, no me gusta hacer. Eh, o por ejemplo, otro ejemplo. eh, Tengo que hablar con un cliente, estoy en la oficina, voy a dirigirme a hablar con un cliente sobre un determinado asunto que tenemos que arreglar, que tenemos que a tener un acuerdo sobre un determinado tema. Y en el medio de la conversación hubo una discusión, hubo un malentendido y el cliente me cortó. Bueno, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cuál es el acontecimiento? Estaba en la oficina, el cliente me cortó el teléfono ante un malentendido. ¿Qué es lo que sentí en ese momento? Un gran enojo, una gran ira. Hubiera revoleado el teléfono por el aire en ese momento. Por ejemplo, entonces, ¿qué pensamiento vino en ese momento? Y bueno, asociado a esa emoción, a esa lucha emocional, bueno, que en este trabajo yo no sirvo y otros lo hacen mejor que yo. Entonces, así es como evaluamos la situación como negativa. Primero es el acontecimiento, segundo la emoción negativa y por último la autoconceptualización al respecto de esa situación negativa en sí. Es decir, que ante un acontecimiento se desencadena una lucha psicológica. Aparecen pensamientos, aparecen emociones. Y la idea es entonces tomar conciencia de qué pensamientos, qué sentimientos, qué acontecimientos desencadenan esa lucha psicológica que hemos anotado en la primera columna el acontecimiento, en la segunda esa lucha psicológica y en la tercera cómo evaluamos, cómo nos evaluamos frente a este acontecimiento. Este diario, podría ser necesario hacerlo durante una semana, todos los días si es necesario, durante las horas de vigilia, por supuesto, incluso anotar, aunque se repita el mismo acontecimiento, anotarlo, para observar contra qué estamos luchando psicológicamente. Entonces, se trata de solo centrarse en uno mismo, como una labor de autoconocimiento, de cómo se mueven nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuál es esa lucha psicológica, qué acontecimiento lo desencadena. Y mientras vamos anotando, ver si podemos identificar los juicios que tenemos sobre las situaciones, que hacemos sobre las situaciones. Cuando tratas de proyectar esto al futuro, tratando de anticiparte a la situación si se vuelve a repetir, o por ejemplo, como si hoy pasó tal cosa, mañana se va a repetir otra vez, seguro que se repite, esos juicios que tenemos. Las veces que, por ejemplo, recordaste cuestiones pasadas para tratar de entenderlas ahora en el presente y ver cómo accionar ahora en el presente. Em, por ejemplo, y todo lo que son los autoconceptos sobre nosotros mismos, los juicios que tenemos sobre lo que somos y lo que somos y lo que no somos. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es cuando estás en el debatir emocional, en el debatir psicológico, donde no podemos apartarnos de los pensamientos
y observamos todo desde esos pensamientos. O sea, que estamos considerando que esos pensamientos desde la perspectiva de esos pensamientos. También es bueno, cuando ya estés más tranquilo, por ejemplo, leer la lista para poder observar. Porque como decimos, en el mismo momento estás en el debatir psicológico y todo lo que estás haciendo es ver todo a través de esos pensamientos, que crees literalmente que son así. En resumen, entonces, para finalizar el programa, lo que hacemos es tratar de controlar pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Porque nos causan angustia. Entonces tratamos de evitarlos. Por eso tratamos de controlar. Pero en definitiva, definimos el acontecimiento y a nosotros mismos de acuerdo con esos pensamientos que estamos teniendo. Tomamos el contenido de esos pensamientos literalmente, nos fusionamos y vemos desde esa perspectiva nuestra vida. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a más lucha psicológica, que sabemos que la lucha psicológica no nos sirve para nada porque nos causa más sufrimiento. Por eso, lo importante es la defusión. ¿Qué significa esto? El poder apartarnos y poder observar objetivamente en cuanto podamos. ¿Por qué? Porque esto, porque esto nos va a permitir ver que no somos ese pensamiento, no somos esa emoción, sino que estamos teniendo un pensamiento, que estamos teniendo una emoción. Es decir, no estamos debatiéndonos en la lucha psicológica. Observar el pensamiento y la emoción sin creerlo o sin creérselos, pero sin enredarse en esos pensamientos y esos sentimientos, pero tampoco luchar. Dejarlos pasar, como en la meditación que hicimos de las nubes que iban pasando como nubes los pensamientos. Y poder identificar el tren de la mente, en el cual podemos ver desde arriba de un puente cómo pasan los trenes, en los cuales en tres vías, en los cuales en uno anotamos la emoción y los sentimientos que tenemos en cuanto a si se acelera nuestro corazón, si por ejemplo sentimos qué es lo que sentimos en el cuerpo, si se nos secó la boca, qué es lo que nos está pasando en cuanto a la emoción que vamos teniendo. Y en otro tren, como que circula otro tren donde anotamos el pensamiento, a mí no me puede pasar nada bueno, en el futuro nada bueno va a venir, ¿por qué me pasaría algo bueno a mí? Todas esas cosas que hacen que nos auto boicoteemos, y en otro tren que circula como si fueran vagones de carga. En otro tren vamos a notar entonces cuál es el proceder que tenemos. Es decir, para evitar esos pensamientos y para evitar esos sentimientos. ¿Cuál sería el proceder? ¿Cuál sería la forma de huir o de salir de esos pensamientos y sentimientos? ¿Cómo entonces reaccionaríamos nosotros? Entonces poder verlos, y si en algún momento nos vemos proyectados directamente adentro de algún vagón, ver por qué nos estamos enredando con esos pensamientos o por qué nos estamos enredando con la emoción. Y entonces poder salir nuevamente y empezar a ver desde arriba el tren de la mente, cómo va circulando, cómo va pasando. Nos vemos la semana que viene con más para conocer más nuestra mente y cómo es que nuestros pensamientos fluyen. En Resonancia Cristal, que tengan el mejor fin de semana.